Saludamos al economista Enrique Serrano. Él fue director del Centro de Reconversión Económica de la SUAY. Es un activo ciudadano que actúa públicamente en el portal Voces Azuayas. Le damos la bienvenida, Enrique. Nuevamente la postergación del austro ecuatoriano queda evidente de manera dramática y real en el mantenimiento de las carreteras. Coméntenos, por favor, sobre este plan de mantenimiento por resultados que ha puesto en vigencia el Ministerio de Transportes y Obras Públicas desde hace aproximadamente un año, producto de más deuda del sector público, pero que no llega, ni siquiera gotea hacia el austro ecuatoriano. Buenos días, Gustavo. Gracias por la oportunidad de compartir información y las observaciones que se realizan. Sí, realmente es así. Mediante un crédito y un convenio de crédito con la Corporación Andina de Fomento, el gobierno central, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, inició un programa de mantenimiento y conservación vial por resultados. Este programa ha dado, según la propia información del portal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, atención prioritaria a todas las vías que están al norte del Ecuador. Así ocurre, por ejemplo, que se acordó el mantenimiento y la conservación vial del tramo Riobamba, Quebrada Angas, todo en la provincia de Chimborazo, nada en la provincia de Cañar. La quebrada denominada Angas es el límite entre la provincia de Chimborazo y la de Cañar. Mientras ese tramo desde Angas hasta Riobamba ya está prácticamente mejorado y terminándose la colocación de la carpeta asfáltica, hacia el sur no hay absolutamente nada. Esta es la realidad concreta y verdadera. Lamentablemente a veces los funcionarios de la oficina del MOB a nivel provincial o zonal quieren hacer aparecer como que existieran importantes inversiones, pero la realidad concreta y la propia información del Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos hace ver que eso no es realidad. Economista Serrano, muy buenos días. Otro elemento que también vale la pena considerar, otro insumo para el análisis que vale la pena considerar en estas inversiones es la utilización de estas vías a la que usted hace referencia. Se ha identificado que el número de vehículos que circulan por esta vía en el sector sur es muy superior al que circulan en el norte del país. Así es, buenos días, licenciada Rosana. Así es, si uno se pone a mirar en Chubut cuántos vehículos van hacia la provincia de Chimborazo y cuántos van hacia la provincia del Guayas, obviamente concluye que el número de vehículos que van hacia el Guayas es muy superior al número de vehículos que van hacia el norte, sin querer decir que esta carretera no sea importante, pero un orden de prioridad debía primero atenderse la vía desde Chubut hacia Cochancay, hacia Manuel J. Calle, antes que atender el tramo solamente de manera exclusiva desde la quebrada de Angas, todo en la provincia de Chimborazo. Obviamente esto obedece a una estrategia de inversión, de integración territorial y de desarrollo de carreteras que penosamente no atiende a lo que está al sur del nudo de la SUAY. Vea ustedes acaban de informar de lo que ha ocurrido en la carretera entre Cuenca y Loja, en donde obviamente se ha producido esta grave interrupción. Realmente hay que estar repitiendo y haciendo acuerdo las veces que sean necesarias, cuántas veces sean necesarias acerca de esta marginación de la que vale la pena refrescar, economista Serrano, lo que ha sucedido en los últimos tiempos, esas imágenes que reiteradamente las hemos transmitido y esas denuncias de habitantes de la zona suroccidental de la provincia de la SUAY con un funcionamiento absolutamente precario de la cuenca Girón Pasaje, repitiendo escenas que pensábamos eran ya del pasado del Ecuador, de los años 50, cuando conjuntamente con los vehículos tenían que ir prácticamente trabajadores de mantenimiento para abrir la vía, para retirar piedras, etcétera. Estas escenas las hemos visto todavía en este año, en el transcurso de este año, en el kilómetro 86 de la cuenca Girón Pasaje, por ejemplo, o los deslaves que no llegan a solucionarse en la zona de Paute, en la zona de Limón. ¿Qué tratamiento, qué planes, qué consideración se han hecho dentro de estos planes de mantenimiento por resultados para estas vías, para la cuenca Girón Pasaje, para la Paute Méndez, para la cuenca Molleturo, el empalme que dan frecuentes problemas? No hay ninguna
previsión para estas vías que son tan fundamentales para las provincias de Azuay y Cañar y para Loja. No he encontrado yo en la información que publicita el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ninguna cifra al respecto. Y además debo advertir, estimado Gustavo y estimada Rosana, que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos está queriendo hacer creer a los cuencanos, azuayos y cañarenses que con la construcción o la contratación de la construcción del tramo Cumbe, Cuenca, Azogues, Vivian, ya está solucionado y todo debería quedar en paz acá en la provincia de Azuay y no habría lugar a reclamos. Pero no es así porque, en primer lugar, esta vía, la Cumbe, Cuenca, Azogues, Vivian, va a ser pagada por los usuarios mediante 2 peajes, y 2 peajes que terminan en Huangarcucho, porque al parecer los usuarios de la provincia de Cañar, desde el Descanso hasta Azogues y Vivian, plantean que no van a pagar ningún peaje porque la vía está en buen estado. Realmente hago alusión a esto porque lo que Azuay y Cañar necesitan es, y Loja, un plan maestro, un plan estratégico de movilidad que incluya lo que usted anota, las otras carreteras que son fundamentales. Allí hay un problema de fondo, que es que las autoridades locales, asambleístas, prefectos, concejales, jefes de juntas parroquiales, consejeros, en fin, prefectos, no entienden que si bien esta competencia del mantenimiento y trabajo en la red vial estatal corresponde principalmente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sin embargo ellos deben opinar sobre esta materia. Un poco se lavan las manos y dicen eso no nos corresponde, no es nuestra competencia. Y entonces se descuidan y olvidan y nunca están atentos para aprovechar las oportunidades que se presentan. Fíjese usted en esto del programa de mantenimiento y conservación vial por resultados, prácticamente los prefectos, alcaldes no han hecho ninguna gestión para enterarse de cómo pueden beneficiar las vías que son trascendentales, estas vías de comunicación con las otras provincias y con el resto del país. Esto deja nuevamente en evidencia, economista, la necesidad de la creación de una entidad de planificación regional que no existe en el austro ecuatoriano. Planifica Ecuador debería cumplir con esta labor. La Exemplades tiene oficinas en Cuenca, pero no es sino otra oficina que cumple un papel de un buzón. Y aquí está la responsabilidad sobre todo de nuestras autoridades públicas, asambleístas, alcaldes, prefectos, concejales, consejeros, presidentes de las juntas parroquiales y también aquellos funcionarios del gobierno central cuencanos que cumplen importantes funciones como el señor gobernador José Jaramillo, que acabó de estar en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, hoy está en la gobernación. El trabajo conjunto de todas estas autoridades debería dar mejores resultados y realmente aprovechar, como usted señala, aquellos convenios, créditos, programas, pero hacerlo oportunamente para que la Azuay no siga en esa tónica, la de siempre ser excluido de los programas del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Además, también, economista, la imposibilidad de las dependencias a nivel de las zonas y las provincias. Aquí tenemos una subsecretaría de Obras Públicas, tenemos las direcciones provinciales de las distintas zonas que conforman esta zonal, Azuay, Cañar y Morona, Santiago, pero como ya dijo Gustavo, son oficinas únicamente para solicitar información. No pueden tomarse aquí decisiones de ningún tipo, todo debe ir a la ciudad de Quito para desde ahí autorizar o no cualquier tipo de intervención. Así es, realmente existe acá en Cuenca y en la región las posibilidades de tomar una iniciativa para plantear un plan estratégico de movilidad. Está la propia empresa pública Universidad de Cuenca, de la Universidad Estatal de Cuenca. Está, por ejemplo, la empresa de desarrollo económico de Cuenca, EDEC. Está la empresa Asfaltar del Consejo Provincial. Es decir, existe una estructura a la que se sumarían los ingenieros pertenecientes a las direcciones técnicas de las distintas instituciones públicas y de las universidades para proponer a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, ¿no es cierto?, un plan de acciones para mejorar nuestra vialidad. Fíjese que este momento se está construyendo la nueva, entre comillas, Panamericana, que va a ir solo por la costa. Es la carretera que va a salir de Quito a Santo Domingo, de Santo Domingo cruzar Manabí, cruzar Guayas y llegar hasta Huaquillas. Ya está eso en ejecución. Se quiere hacer una vía de 4 carriles. Mientras tanto, nosotros tenemos vías de 2 carriles o aún de menos y con continuos derrumbes. Es una vergüenza lo que existe en la carretera de Cuenca a Pasaje. Por ejemplo, se habló de que este eje Cumbe,
Cuenca, Azogues, Biblián, debía integrar también lo que era el camino hacia el pasaje y hacia Machala, inclusive hasta para pensar en tener un acceso al aeropuerto de Santa Rosa. Es de pensar que ya en la provincia de Guayas se está planteando la reubicación del aeropuerto en la zona de Daular, lo que significaría para los usuarios de Azuay y Cañar probablemente una hora más de tiempo hasta para poder llegar a este aeropuerto de Daular. De tal manera que un aeropuerto alternativo bien podría ser Santa Rosa con una vía adecuada de 4 carriles mejorada notablemente para llegar allá, o aún una vía de 3 carriles. O también sería indispensable, por ejemplo, estudiar cómo mejorar la carretera Cuenca-Molleturo-El Empalme, mejorando las características geométricas, los radios de curvatura, en fin, buscando cómo estabilizar estas zonas en donde se producen los derrumbes, buscando inclusive cómo realizar túneles pequeños que ahorren y protejan, la longitud de la vía y protejan a la vía. O sea, hay alternativas, aquí hay ingenieros con mucha experiencia en vialidad, pero falta la decisión política de las autoridades. Estamos celebrando el año jubilar, así se ha dicho, del bicentenario de la independencia de Cuenca, y por ahí debemos ir. No quedarnos como una provincia en donde el extractivismo funciona. Es decir, fíjese usted que de acá el gobierno central extrae miles de millones de dólares en energía eléctrica, pero también ahora se nos quiere someter a la extracción minera metálica. Vea usted el trato que nos da el centralismo, lamentablemente, desde hace muchos años. A propósito del bicentenario, lo que quedó como saldo, y esto lo hemos dicho ya y han expresado varias personalidades del austro ecuatoriano, fueron unos $2 millones para mantener la vieja Panamericana Sur, cargando esta responsabilidad adicional al municipio de Cuenca. Realmente una situación inaceptable, inconcebible la que se está dando. El día de hoy posiblemente transmitamos datos del Servicio de Rentas Internas. A pesar de todo, el Azuay en este año está contribuyendo con $700 millones al erario nacional solamente por impuestos. Un monto similar por remesas, con ese sacrificio que hacen los ecuatorianos, con esa atomización de las familias, pero aportando a la economía del país. Y usted lo ha señalado, cerca de un 50% de la generación eléctrica del país surge de aquí, de las provincias australes. ¿Hasta cuándo este abandono y esta inequidad en el país? Cabe preguntarse. Le dejamos sus palabras finales, economista Serrano. Muchas gracias, ingeniero. Yo pienso también que los grupos económicos aquí afincados, importantes grupos económicos que tienen emplazadas acá industrias manufactureras, deben también colaborar con recursos financieros y con un apoyo publicitario a nivel nacional con relación a las posibles soluciones o a las soluciones viales que debemos dar. Insisto, nos están dejando de lado. Fíjese usted que hay el eje Tumichaque a Riobamba de 4 carriles, prácticamente el tramo Ambato-Riobamba está por terminarse. Hay el otro tramo Quito hasta Santo Domingo, como hace un momentico mencioné, también de 4 carriles, y nosotros nos estamos quedando con vías, por ejemplo, las vías de conexión con la provincia de Morona, Santiago, y toda la vialidad que debería servir a la actividad turística acá. Realmente una vialidad en condiciones deplorables. Gracias por la oportunidad y siempre estaré atento para ofrecer datos de información. Antes de cerrar, un amigo oyente nos recuerda que durante la administración del abogado Paul Granda en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se hizo la entrega a las provincias de Azuay y sus cantones de la vía Cuenca-Girón Pasaje alrededor del mes de abril, pero ha pasado muy poco tiempo del 2018 acá y la vía nuevamente presenta serios inconvenientes. El amigo oyente que se pone en contacto con nosotros dice que a él le toca utilizar esta vía todos los días y que realmente es un verdadero riesgo para los usuarios. Así es, licenciada. Vea usted también los estudios de la vía 4 carriles hacia Pauta y Gualaceo y el túnel. El estudio fue firmado en el 2013, han pasado 7 años, y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no dispone la entrega de alrededor de $400,000 para dar por terminados esos estudios. Es decir, siempre cuando se trata de Azuay y de Cañar del sur, hay un nivel de desatención, un nivel de desapego, de falta de delicadeza muy fuerte.
Así es, el alcalde de Gualaceo también en declaraciones ayer para este medio de comunicación señaló que faltaban entre 400 a 500 mil dólares para los estudios de este proyecto tan anunciado por aproximadamente una década por los gobiernos de turno, el gobierno de Rafael Correa y el gobierno de Lenín Moreno. Gracias nuevamente al economista Enrique Serrano del portal Voces Azuayas, quien denuncia una vez más la postergación que se hace al austroecuatoriano en materia de vialidad. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía que genera confianza.